Bien, hola, buenas tardes, buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo seminario web de FBS para principiantes. Bueno, más bien es una reposición de un seminario web que dictamos en el mes de mayo y que no pudo ser grabado. Por esa razón lo estamos repitiendo. En esta oportunidad, pues son las claves para determinar cuándo termina un retroceso, o por lo menos cómo poder tener un poco de más claridad para saber cuándo culminan o un movimiento tendencial o un movimiento de retroceso. Mi nombre es Tibisay Ramos Medina y soy analista de mercados financieros para FBS en español. En este seminario web, pues el plan es básicamente aprender a identificar pues las fuerzas, las expansiones, compresiones, a distinguir cuál es la diferencia entre estos, comparar las tendencias y las microtendencias, la estructura técnicas y veremos algunos ejemplos y si no queda muy claro, pues podríamos irnos a la plataforma a verificar algunos de los ejemplos que están ocurriendo en este momento. Bien, lo primero pues que hay que identificar en las estructuras de trading es ver primero en qué circunstancia observamos un determinado par de divisa, un determinado instrumento que estemos haciendo, sobre el que estemos haciendo un análisis. Y primero que nada, identificar en qué ciclo del precio lo encontramos y observamos que estamos dentro de un movimiento tendencial alcista o dentro de un movimiento tendencial bajista o lo observamos que estamos en un rango. Pero además de eso, también hay que observar con dos movimientos anteriores al como nos encontramos en este momento, cuáles están, hacia dónde están las fuerzas del el precio, es decir, hacia dónde se observan las expansiones, hacia dónde hay una presión en las cotizaciones. Y eso se suele ver porque los movimientos son más extendidos, los retrocesos son más reducidos, y eso es lo que va a determinar la fuerza hacia una dirección u otra. Entonces, lo primero es, pues, en qué momento del ciclo del precio nos encontramos y lo segundo es determinar la fuerza, hacia dónde van las fuerzas. Entonces, simplemente con observar solo los dos últimos movimientos del precio, podemos observar que entonces vemos la fuerza porque hay más presión de aumento de compradores o aumento de vendedores. Y por supuesto los movimientos más débiles entonces forman los retrocesos o las pausas en el precio. Este mismo criterio lo vamos a aplicar para cualquier instrumento financiero y este mismo criterio de análisis se puede utilizar tanto en el mercado Forex como en el mercado petrolero, en las criptomonedas o en los criptoactivos, se va a decir, en los valores, en el metal, en fin. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, podemos observar que por un lado, observamos que hay mayor fuerza alcista porque hay movimientos expansivos al alza y los retrocesos son muy cortos. Pero posteriormente se observa un notable cambio y las fuerzas cambian y empieza a haber un mayor movimiento bajista con retrocesos alcistas mucho más cortos. En esta forma, simplemente desde el punto de vista de la observación, del desarrollo del ojo del trader, es que vas a poder observar hacia dónde van las fuerzas. Aquí, otra de las cosas importantes que vamos a utilizar es pues el adecuado análisis y comparación de temporalidades gráficas, de dos temporalidades gráficas. La primera es la temporalidad gráfica donde vas a hacer tus análisis, bien sea una temporalidad gráfica diaria de H4 o H1 o M30, M15, dependiendo hacia dónde vas a operar. Si vas a operar en temporalidades gráficas más pequeñas, deberás ubicar un análisis intradía en estas temporalidades, que es donde identificará la tendencia hacia donde quieres operar. Y pues los retrocesos se observan con lupa, si se quiere, en las temporalidades más pequeñas para poder entender o predecir el momento en el que puedan estar culminando. Entonces allí un retroceso debería desarrollarse en forma de una microtendencia en temporalidades más pequeñas para poder, y va a tener en general menor fuerza
que el movimiento tendencial de la tendencia del gráfico mayor. Entonces, en la primera temporalidad gráfica, pues vas a analizar las fuerzas, vas a observar hacia dónde están inclinadas las fuerzas del precio. Luego, pues vas a identificar en esas mismas temporalidades niveles que resulten útiles bien para entrar en una operación o bien para salir. De hecho, esa es la principal utilidad del establecimiento de niveles de soportes y resistencias. Tener unas referencias gráficas dentro de nuestros gráficos, valga la redundancia, pero para poder tener una idea de dónde entrar en una operación y dónde salir si fuera necesario. Bien de forma automática con stop loss o take profit o de forma manual. Y por supuesto, en las temporalidades más pequeñas es donde vamos a observar las micro tendencias y establecer nuestros puntos de entrada una vez que podamos determinar cuándo va a terminar o va a culminar el retroceso. Y eso lo vamos a identificar a partir de la observación de las estructuras del precio. Cuando observamos una tendencia bajista, por ejemplo, en H1, nos interesa saber cuándo inicia y cuándo tiene el escenario de culminar los retrocesos para poder entrar en continuación de tendencia, debido a que las operaciones en continuación de tendencia suelen ser pues más largas, más prolongadas y por supuesto más rentables. Entonces, en general los operadores scalper suelen operar tanto al alza como a la baja, porque siempre operan en dirección de la tendencia en las micro tendencias, en H1, perdón, en M1 o M5. Entonces, para las personas que nos gusta operar pues, en tendencias o esperar la culminación de los retrocesos, entonces utilizamos esta técnica que es irse después a M5, por ejemplo, y vas a observar que tienes la fuerza bajista de la tendencia dominante que estás observando en H1, pero el retroceso debe desarrollarse en forma de una microtendencia alcista. Y siempre es importante prestar atención a lo siguiente. Los movimientos en movimientos bajistas siempre nos interesa prestar atención a la última resistencia que está por debajo del soporte que ha sido roto o por debajo del último soporte que está llevando el movimiento dominante del precio. En este caso, por ejemplo, con este último movimiento bajista, pues nos vamos siempre a fijar en la última resistencia. ¿Por qué? Porque este movimiento tendencial se va a mantener activo en tanto ese último nivel no se ha roto. De otra forma, siempre vamos a buscar que el retroceso se mantenga por ahí, por debajo de esta zona, para continuar en la tendencia bajista. Entonces, en tanto que observamos ahora ese mismo movimiento en micro, en M5, y vemos que el retroceso desarrolla una microtendencia alcista. Y en el caso de los movimientos alcistas, entonces a lo que hay que prestarle atención es a los soportes. ¿Por qué? Porque cuando se rompa el último soporte que está debajo del máximo, del último máximo que va dejando el precio, entonces allí se produce una señal de alerta. Cuando se produce el primer rompimiento siempre puede ser un falso rompimiento o una trampa. Nunca debe gestionarse una operación en venta, por ejemplo, para iniciar una nueva en continuación bajista, si estamos en este caso, solo con el primer rompimiento. Siempre, en todo momento, se necesita un segundo movimiento de confirmación, porque el primer rompimiento siempre se considera como un falso rompimiento. Y los falsos rompimientos siempre pueden venir acá abajo a cazar los stops que están establecidos acá y después continuar al alza. ¿Ok? Y deja de ser un falso rompimiento cuando se confirma con un segundo movimiento que es más bajo que el anterior. Entonces, este escenario lo vamos a mirar en micro, en temporalidades más pequeñitas, y nos vamos a fijar cuando se produzcan estos rompimientos. No obstante, es importante considerar que estas son estructuras mentales a tener en cuenta para observar cuando pueda estar cambiando. En general, estas son las estructuras que hay que considerar. Sin embargo,
Este mismo escenario lo conocen también muchos traders institucionales y juegan con él. Y conociendo que muchos traders minoristas también lo saben, entonces utilizan jugadas bruscas de operaciones para buscar órdenes que estén pendientes o órdenes de stop loss que están situadas en esas zonas. Por lo tanto, es importante considerar que si bien este es el mejor método posible para identificar un retroceso, debido a que nos estamos basando en el lenguaje del precio netamente, no en indicadores, porque el indicador está basado en movimientos estadísticos que utilizan cálculos de cifras del precio anterior. Entonces te está mostrando es lo que está ocurriendo en ese momento en el mercado, pero ningún indicador te va a predecir qué es lo que va a ocurrir. De hecho, ni siquiera el lenguaje del precio, pero el lenguaje del precio sí te va a poner los pies en la tierra y te va a decir, si esto ocurre, se está produciendo un agotamiento, te va a poner sobre aviso de que ya se está produciendo un agotamiento y que no vale la pena, por ejemplo, poner grandes oportunidades o operaciones en apostar a que el movimiento tendencial va a proseguir al alza. Y en función de eso, los próximos ejemplos que les voy a mostrar son de hecho ejemplos que son difíciles de identificar, o más bien ejemplos de circunstancias fallidas con estas técnicas, para que entiendan de que los dibujos que podemos tener en los libros no siempre son el 100% de fiabilidad y que hay que tener precaución en esos eventos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo el movimiento del par dólar americano yen, donde mantiene una secuencia alcista en los actuales momentos. Estamos observando un gráfico de H1 y podemos entender que debido a que el precio en este momento se quedó por arriba del último soporte validado, es posible que podamos continuar en compras, considerando este movimiento fuerte, estos movimientos fuertes, estos movimientos fuertes, y que estamos, o sea, dentro de una secuencia alcista que tiene altos más altos y bajos cada vez más altos. No obstante, cuando nos vamos a la temporalidad gráfica más pequeña para observar si esto va a ocurrir, entonces nos podemos conseguir con un escenario como este. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evaluar dentro de M5 cuál es el último mínimo que ha dejado el precio, que lo estamos viendo acá, que es en 90.15, y cuál es la última resistencia inmediatamente anterior a ese mínimo, y se marca. A partir de allí, cuando se produce un doble rompimiento de ese nivel, entonces podemos considerar continuación alcista, pero la distancia o la prolongación de las continuaciones jamás nadie lo va a saber. O sea, no existe instrumento técnico que te pueda decir, bueno, es que a partir de ahora esto va a ser una expansión. Sí es verdad que tenemos la herramienta de la expansión de Fibonacci, que nos da un estimado estadístico de a dónde podría llegar el precio, pero nunca es una certeza. Son estimaciones estadísticas. De modo que, ¿qué es lo que se hace? Si bien para considerar que este movimiento bajista ha culminado, evaluamos la última resistencia y esperamos, aquí está, el primer rompimiento, y siempre el primer rompimiento, para las personas que les gusta operar, hacer operaciones un poco más agresivas, el primer rompimiento siempre se opera en dirección del movimiento tendencial anterior, porque son trampas. Entonces, las trampas siempre se operan a partir de ese movimiento de rompimiento, pero justo por debajo del nivel, y se opera por lo menos hacia el 50% del movimiento alcista anterior, considerando de que ese rompimiento está alertando de un posible agotamiento. Y no siempre esos rompimientos luego retroceden al 100%. Por lo tanto, lo recomendable es, para los que les gusta operar de forma agresiva, operar las trampas. Se opera en favor del movimiento tendencial anterior hacia el 50%
del movimiento, del último movimiento alcista, por lo menos. Pero posteriormente volvemos a tener, fíjense una cosa, acá, si observamos en micro, luego tenemos un movimiento bajista y siempre en todo movimiento bajista lo que hay es que prestar atención. Permítame que tengo una... Siempre en todo movimiento bajista lo que hay es que prestar atención a la última resistencia que va dejando el precio, porque esa última resistencia es la que nos va a indicar el agotamiento de ese movimiento bajista. Efectivamente, a pesar de que este movimiento bajista no se completó al 100%, efectivamente, nos está indicando, confirma este escenario, el agotamiento y la falla en llegar al último mínimo, confirma este primer rompimiento, o sea, confirma la duda de que se está produciendo un agotamiento. Posteriormente, las cotizaciones vuelven sobre esa resistencia local, ¿ok? Y la rompen y luego la confirman con un segundo movimiento alcista, que lo que hace es que se va hacia ese primer rompimiento, que es lo que estamos buscando, y lo confirma con un nuevo máximo que se queda momentáneamente allí en 90.38 y hace su corrección y luego un nuevo máximo. Entonces, en general, el escenario para considerar que este movimiento bajista se ha agotado es cuando se producen dos rompimientos consecutivos. El primer rompimiento siempre es una trampa y el segundo rompimiento es de confirmación. Aún así, bajo este escenario, ya te pasas al otro lado y comienzas a evaluar que todo movimiento alcista, lo que nos importa prestar más atención es a los soportes. Entonces, en cada movimiento alcista tú vas marcando el último soporte detrás del máximo más alto. Y en este caso el precio deja un máximo más alto acá y marcamos inmediatamente el último soporte que está hacia 90.29. Entonces, a partir de este momento consideramos, vale, este movimiento bajista parece haberse agotado porque tenemos uno y dos y tres movimientos acá que nos han confirmado eso. Aún así, como no sabemos hasta dónde se pueda prolongar, vamos a prestar atención a cada soporte que va dejando el precio. Si el precio nos rompe este soporte, entonces este corto movimiento tendencial ha culminado. Tomen en cuenta lo siguiente, la tendencia más pequeña consta de 3 movimientos. Y acá lo tenemos. 1, 2 y 3. Esto de hecho puede ser una tendencia. Puede quedarse allí. La tendencia más pequeña consta de 3 movimientos y ya. Entonces, bajo este escenario consideramos, nos mantendremos en compra siempre que estas cotizaciones no vengan a romper este mínimo. De allí la premisa de que los soportes, los stop loss se sitúan por debajo de esos mínimos. ¿Por qué? Porque si te toca el stop loss es porque ya no vale la pena esta operación en compras, porque ya vino a romper el stop que te delimita, que te pone la diferencia entre continuar al alza o volver a la baja. Y me parece que aquí tenemos el desarrollo en H1 de ese movimiento que vimos en M5, que estábamos esperando a ver si se prolongaba y que quedó ese máximo acá. Y la sorpresa que tuvimos es que las cotizaciones no continuaron al alza y en lugar de eso, lo que hicieron fue que se vinieron a romper el mínimo que teníamos por acá, que era 90.29, que era más o menos el mínimo de esta última vela alcista. Pero en H1 teníamos un soporte más importante colocado en 90.19 y las cotizaciones vinieron a romper con decisión ese soporte, lo que invalidó completamente la continuación alcista. Y esos son los escenarios que nos va a permitir entender si un movimiento continúa o un movimiento culmina. Es estar atento a los soportes en un movimiento alcista y las resistencias en un movimiento bajista. Que nunca vas a saber cuál es la proyección o la expansión, hasta dónde va a llegar, sí, pero para eso tienes la alerta de los soportes y cuando se produzca el rompimiento, pues ahí quedó.
Y esto es un ejemplo de eso. Ahí tenemos la culminación, este movimiento alcista que podríamos pensar que iba a venir a expandirse por acá arriba, pues simplemente quedó invalidado con el rompimiento de los soportes. Y ahí lo tenemos. Otro ejemplo que tenemos es en el par dólar americano, dólar canadiense. Y tenemos, déjame mover esto para acá. Tenemos acá un movimiento de corrección, que era una corrección que estábamos observando en H1, y venimos a observarle, a ponerle la lupa en M5. Y como es un movimiento alcista, nos fijamos entonces en el último soporte que va dejando el precio. Siempre vas marcando tu último soporte que deja el mínimo, perdón, el máximo más alto. Entonces, a partir de allí, bajo este escenario estamos observando que hay fuerza alcista, en fin, esto podría continuar, pero estamos esperando que este movimiento alcista culmine pronto, porque en gráficos de H1 hay una secuencia bajista que es más importante que este, por lo tanto nos interesa entrar en esa secuencia bajista lo antes posible. Pero no vamos a entrar antes si no vemos las señales de que realmente está culminando este retroceso. Entonces, vamos a ver en la siguiente lámina qué es lo que va a pasar. Cuando tú veas el gráfico en estas circunstancias, lo único que tienes que hacer es esperar. Esperar para, si las cotizaciones vienen y rompen este nivel, ya te pones en alerta. Y todo lo que tienes que hacer es venir a esperar por lo menos un retroceso y un segundo movimiento bajista de confirmación. Entonces, ¿qué ocurre? Este es el zoom de aquel movimiento bajista que estaba acá, que no vino a romper este soporte que habíamos marcado anteriormente, que era el último soporte de este máximo. En su lugar, como nos quedamos simplemente esperando para ver si realmente el movimiento alcista culminaba, no lo hizo y en su lugar lo que hizo fue prolongar el movimiento alcista hacia, digamos, la resistencia macro que teníamos allí. O sea, en la temporalidad gráfica mayor se está produciendo un primer rompimiento, que lo llamaríamos un falso rompimiento, pero pone en alerta a los traders porque si bien podríamos operar ahora a partir de este precio para abajo, pues también nos pone en alerta de decir, oye, aquí podría producirse un nuevo alto y nos deja las ventas en el aire. Entonces, siempre nos quedamos acá observando y acá vemos que el precio luego se consolida. Entonces, el escenario de este ejemplo es justamente eso, de que si bien nos venimos a M5 para ponerle la lupa al movimiento de retroceso, este escenario nos deja la orden colgada, o sea, nos deja la orden pendiente de que todavía no podemos entrar, es arriesgado entrar si estás considerando entrar en venta bajo este escenario que está acá. En lugar de eso, pues el precio continúa subiendo y busca, si se quiere, mejores precios. Pero bueno, ya eso es otro caso, porque al final sí continuó bajando, pero más arriba. Aquí tenemos otro caso del par dólar franco. Es un caso pues donde podemos observar cuándo culmina, que nos interesa ver es cuándo culmina este pequeño retroceso que está aquí, que estamos viéndolo en H1, para poder nosotros continuar en compras. Pongo este recuadro azul porque luego en M5 pues lo vamos a ver mucho más de cerca. Y van a ver las trampas que se generan en estas circunstancias. Por eso es que hay que ser muy también limitado con la gestión de riesgo. Ese retroceso pequeñito que estamos viendo acá era este. Bajo este escenario que tenemos acá, el último mínimo que nos deja el precio del último es este que está acá, 0.9034, ¿ok? Y podemos considerar tanto esta como esta resistencia que está aquí, la última resistencia validada, con cuyo rompimiento, pues nos podemos venir a operar en compras. Sin embargo, se produjo efectivamente el rompimiento, pero inmediatamente fue totalmente descontado y el precio vino a hacer un nuevo mínimo, que esto es un
estos son operativas casa stop, como pueden ver. Observen que los cierres y las aperturas se producen por arriba del último soporte, pero dejan mechas que no son mantenidas en el tiempo. Entonces, eso es clásico casa stop. Y por eso siempre yo recomiendo que los stop que estén por debajo, por arriba de sus niveles de soportes y resistencias, los dejen con niveles más o menos de entre 10 y 15 pips por debajo, separados de esos niveles. Entonces, estos son ejemplos de circunstancias en las que sí se produce el rompimiento con decisión de esos niveles, pero luego se generan trampas importantes en el precio. Por lo tanto, esto revela de que ya no serán los únicos en saber, en tener este conocimiento, si no hay otras personas, y por lo tanto hay que saber operar en consecuencia. Y la forma inteligente de operar es alejar el stop loss de los niveles donde los institucionales saben que los traders minoristas, usualmente asustados con perder demasiado dinero, dejan los stop muy cercanos. Entonces siempre es recomendable pues dejarlo un poco retirado. En mi experiencia he tenido, mi mentor solía decirnos entre 6 y 10 pips, pero luego me di cuenta de que eso mismo pensaban muchos institucionales, y con frecuencia me llegaban al stop que estaba entre 6 y 10 pips. Y luego comencé a retirarlo a 13 pips, a 15 pips, y por lo menos a 13 o a 15 pips usualmente se mantienen. Entonces consideren eso. Otro ejemplo fue una operativa que introduje hace un tiempo, de ejemplo, también dólar neozelandés, dólar americano, en H1, considerando la culminación de este retroceso, pero sin esperar el rompimiento del mínimo, sino que esto es un tipo de operativa agresiva. Este tipo de operativas agresivas suele tener como contrapartida que el precio simplemente no haga esto y se vaya, pues continúe al alza. Eso es pues normal, es el riesgo que todas las operaciones corren, de que simplemente se vaya en contra de lo que estamos pensando que pueda ocurrir, considerando, a pesar de estar considerando las fuerzas que están a la izquierda del precio, en los dos movimientos anteriores al precio, como les he dicho. Entonces, afortunadamente en ese momento, pues la operativa pues vino a favor de la suposición de las fuerzas bajistas, y generó un rompimiento de ese último soporte, del último soporte validado que ha dejado el máximo más alto en 0.7184, considerando que, bueno, después el precio puede venir y retroceder hasta acá y continuar a la baja, o bien continuar retomar las compras. Eso es algo pues inevitable. Esta es otro ejemplo del par euro-yen, también considerando el retroceso, o sea, un movimiento bajista, considerando la culminación de este retroceso. Y de hecho, observen que en esta operación introduje una venta tras el rompimiento del mínimo, más o menos allí, en función, y como vemos acá, se produce un nuevo movimiento expansivo considerando ese criterio de continuación. Allá va. Fíjense que acá, ok, esto es otro punto importante que quería mencionar, es sobre justamente ese nivel de ejemplo que había colocado allí. Es verdad que en el mercado Forex no solemos fijarnos en el tema del volumen, porque el volumen que vemos en el mercado Forex está netamente relacionado con el volumen que tiene ese par de divisas en el broker en el que estamos operando, o sea, los clientes que están en ese broker. Entonces, por esa razón no suele ser del todo confiable. No obstante, solamente es importante considerar que cuando observen un movimiento en rangos, es importante ver, esta operación se introdujo en base a este nivel de soporte
que el último mínimo que dejó el último máximo, que correspondía a 132,88. Pero luego en M5 también se puede observar aquí cómo el precio reacciona varias veces a ese nivel. Incluso en otro día, el precio rebota, de hecho casi deja el mínimo en el cierre de una jornada y luego, claro, abre con un gap, importante gap bajista que luego es cubierto completamente. Luego en esa jornada vemos que el precio vuelve a reaccionar a ese mismo nivel y vuelve a reaccionar a ese nivel otras veces, lo que aumenta cuando se observa esto. Entonces eso va aumentando las posibilidades de que ese nivel sea roto con fuerza en siguientes movimientos. Por lo tanto, era un nivel, o cuando observen estas circunstancias, siempre este es un nivel a tomar en cuenta para introducir órdenes debido a eso, a las altas posibilidades que hay en esos acercamientos fallidos y aumento de posibilidades de que se produzcan movimientos en favor del nivel en donde el precio está tocándolo muchas veces. Y fue de hecho lo que ocurrió en estas circunstancias. Entonces, en conclusión de este seminario web, las claves básicamente para saber o para tener una idea un poco más clara de cuándo termina un retroceso, pues siempre está en el lenguaje del precio, siempre está en nuestros soportes y nuestras resistencias, considerando, importante clave, esto que les voy a decir, que el precio, un movimiento debe retroceder al menos el 50% de su expansión anterior. Si retrocede al menos un tercio, entonces a ese movimiento se le aplica la condición de que el siguiente movimiento expansivo debe tener al menos el 80% del movimiento anterior. Y esa herramienta, eso lo van a saber utilizando la herramienta de expansión de Fibonacci, la pueden alterar, la pueden editar, quitan los niveles que tiene y colocan nivel 80 y nivel 100. Y pues se traza entre el movimiento expansivo y su retroceso. Y si la expansión representa entre el 80 y el 100% de este movimiento, entonces se valida este nivel, a pesar de que en algunos casos pueda no retroceder al 50%. Entonces, siempre estar atento de los rompimientos de los niveles, pero dos rompimientos. Por eso siempre en mis análisis van a poder ver o van a poder escuchar en los videos que yo siempre indico que se produzca un rompimiento confirmado. El rompimiento confirmado es esto. Son los dos movimientos para considerar que se produce un cambio. Y aquí lo dejamos. Es así de sencillo, puede parecer complicado, pero todo radica en la observación. Bien, gracias a todos por su participación y espero que tengan felices transacciones y más rentables. Chao, chao.